Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Pablo desea para los colosenses la gracia y la paz de nuestro buen Padre Celestial y de nuestro gran Salvador Jesucristo. Lo mismo deseamos para todos nosotros, aunque a menudo somos indignos de su favor y misericordia. Qué maravilloso es que a pesar de eso, Él nos colme de favores y nos dé su paz como señal de toda bendición espiritual. Seámosle siempre fieles y oremos sin cesar. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre dando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pablo daba gracias y oraba incesantemente por los colosenses a causa de la fe de ellos en nuestro bendito Salvador y del amor que tenían por todos los creyentes. Su oración se dirigía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo mismo se pueda decir de nosotros, que la fe y el amor llenen nuestros corazones. Oremos y demos gracias los unos por los otros sin cesar. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A la fe y al amor mencionados en el versículo anterior, los colosenses añadían la esperanza, es decir, abundaban en ellos las tres mayores virtudes que el Evangelio produce en los que creemos y recibimos de todo corazón fe, amor y esperanza. La esperanza que es completamente segura porque se basa en la promesa segura del Dios omnipotente y fiel de que al cielo llegaremos. Nos permite vencer todas las tribulaciones que nos pueden afectar en este mundo de pecado, sabiendo que sin duda gozaremos eternamente de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 6. El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio que se propagaba por todo el mundo había llegado también a los colosenses y les había permitido tener la fe, el amor y la esperanza que los caracterizaba, y esto por la gracia o favor inmerecido del Señor, que iba creciendo en ellos. Así debe ser también con nosotros, puesto que es el mismo Evangelio que hemos recibido en nuestro corazón, que obra por el poder del mismo Dios que obraba en ellos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, fiel colaborador de Pablo en la evangelización, quien era colosense también, le había informado al apóstol acerca del amor fraternal que reinaba en esa iglesia, como don precioso del Espíritu Santo, que lo mismo puede decirse de todos nosotros, para la gloria de Dios. Amémonos ardientemente como hijos del mismo Padre Celestial. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba incesantemente por los colosenses para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría o inteligencia espiritual, y así se comportaran de una manera digna de Dios, agradándole y produciendo buenos frutos. Que sea así con nosotros, que todos puedan ver nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Colosenses 1, versículos 11 y 12. Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Pablo rogaba para que los colosenses fueran fortalecidos por la potencia de Dios
para que fueran pacientes y constantes, y tuvieran el gozo del Señor, y para que siempre dieran gracias al Padre, porque Él los había capacitado para participar del destino luminoso de los hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Qué glorioso destino nos espera por la gracia de Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. La gracia de Dios había librado a los colosenses de las tinieblas y les había hecho parte del reino de su Hijo por medio de la redención adquirida para los creyentes por la sangre de Cristo, por la cual nuestros pecados han sido perdonados. De este modo, nosotros, igual que los colosenses, hemos sido hechos súbditos del reino de nuestro Señor Jesucristo, y nos espera un destino de gloria e inmensa grandeza. Amén. Colosenses 1, versículos 15 y 16, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Cristo es el primero en toda la creación de Dios, e imagen misma de Dios. Es, por decirlo así, el brazo ejecutivo de la Trinidad. Todo fue creado por Él y para Él, incluso nosotros. Qué gran privilegio tenemos y la consiguiente grandísima responsabilidad de obedecer y glorificar a nuestro buen Dios. Gozaremos eternamente con Él. Amén. Colosenses 1, versículos 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para quien todo tenga el primado. Como verdadero Dios que es, efectivamente, Cristo ha existido siempre. No fue creado. No solo es el creador, también es el que sostiene toda la creación y la cabeza de todos los salvados, que formamos la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Su resurrección garantiza nuestra propia resurrección, por lo cual tenemos la más firme y sólida esperanza. Será nuestro Rey para siempre. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. En Jesucristo estaban en forma perfecta la naturaleza divina y la humana, por lo cual, por su sangre derramada en la cruz, pacificó lo que estaba perturbado por el pecado. Por eso gozamos de una segura salvación e iremos al cielo a pesar de nuestras fallas. ¿De qué seguridad tan bendita podemos gozar? Por la fe en Él, en la maravillosa morada que nos está preparando. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por causa de nuestros pecados, cuando no conocíamos a Cristo, éramos enemigos de Dios, pero ahora los que le hemos recibido como nuestro Salvador por fe, hemos sido reconciliados, porque por su muerte Él pagó por todos nuestros pecados, y nos ha hecho santos, apartados del mundo para Dios, e irreprensibles y sin mancha, por la justicia perfecta de Cristo, que Dios nos ha dado cuando reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos y creímos en Él. Amén. Colosenses 1, versículos 23 y 24. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Las inmensas bendiciones que recibimos por el Evangelio requieren que nos mantengamos firmes en la fe, sin volver atrás, y conservando la seguridad de la eterna bienaventuranza que nos asegura el Evangelio, que se predica en todo el mundo. Los sufrimientos que no podemos dejar de experimentar si somos fieles al Señor son parte de los sufrimientos del cuerpo de Cristo,
que es la iglesia, por lo cual no tenemos que desmayar a causa de ellos, sino gozarnos como lo hacía el apóstol Pablo. Amén. Colosenses 1, versículos 25 y 26, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a los santos. Pablo fue llamado a ser ministro o servidor de la iglesia, con el especial encargo de dar a conocer a los no judíos propósito de los planes de Dios para ellos que hasta entonces no se conocían. Nosotros los conocemos bien porque por la providencia de Dios y mediante la infalible inspiración del Espíritu Santo fueron escritas en el Nuevo Testamento. Amén. Colosenses 1, versículos 27 al 29, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. El plan de Dios, que hasta el tiempo de Pablo no era conocido y que el apóstol fue llamado especialmente para darlo a conocer, era que Cristo era la esperanza de gloria, tanto para los judíos como para los no judíos. Cuán sinceramente agradecidos debemos estar que el inmenso sacrificio que Cristo hizo para salvarnos, lo hizo por todos los seres humanos, sin distinción alguna. Y así como Pablo trabajaba incansablemente para dar a conocer el Evangelio de salvación, así debemos hacerlo también nosotros. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confirmados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidas todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Pablo tenía una preocupación permanente y muy grande por todos los creyentes, tanto por los que él mismo había evangelizado como los que nunca le habían visto. Su preocupación era que tuvieran aliento en su corazón, que se amaran fraternalmente, que conocieran bien la buena voluntad de Dios para con ellos y a Cristo, en quien reside toda la sabiduría y el conocimiento, como debe ocurrir con todos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 4 y 5. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aunque Pablo no podía estar presente en todas las iglesias, sí podía escribirles, como lo hace aquí a los colosenses, para prevenirlos contra los falsos maestros que desde el comienzo y hasta ahora mismo se infiltran en las congregaciones para engañar con gran astucia. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos libre de ellos, así como lo hacía el apóstol. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, debemos comportarnos habitualmente según su voluntad, de modo que echemos raíces en Él, vayamos creciendo en nuestra vida espiritual y nos mantengamos firmes en la fe, que ella sea cada vez más sólida en nuestros corazones, llenos de gratitud por la gran salvación y tan grande salvación como la que hemos recibido. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La advertencia de Pablo a los colosenses vale igualmente para nosotros, que prestemos mucha atención para que nadie nos engañe con pensamientos humanos, porque son muy sutiles,
de acuerdo con los principios del mundo, que son contrarios a los de Cristo. Con ese fin, la Biblia debe ser efectivamente nuestro pan diario. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. La razón por qué nuestras raíces deben estar firmemente asentadas en Cristo es que Él es tanto Dios perfecto como hombre perfecto, por lo cual, si estamos en Él, lo tenemos todo, y servimos al que es la cabeza de toda potencia en el cielo y en la tierra. Amén. Colosenses 2, versículos 11 y 12. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. No estamos llamados a someternos a ritos externos, como la circuncisión, sino a dejar el pecado en nuestro ser interior, lo que debe ser la realidad de nuestro bautismo, que debe ser la expresión de nuestra convicción de pecados, arrepentimiento y fe en Cristo, por los cuales reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que al creer en Cristo hemos sido regenerados y recibidos a nueva vida por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. El apóstol repite una y otra vez que estábamos muertos en nuestros pecados, pero que Dios nos perdonó todos nuestros pecados, haciendo a un lado la ley con sus ordenanzas morales y rituales, que no podíamos cumplir. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose voluntariamente para ocupar nuestro lugar ante el tribunal de Dios y para cumplir por nosotros al terrible precio de su sangre derramada en la cruz. Así derrotó a todas las potencias malvadas de los aires y nos dio a todos los que reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en la obra redentora de Jesucristo, la vida eterna. Amén. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo estamos libres de ritos, ceremonias y actos externos que antes de la venida del Señor representaban la vida santa que Dios espera de sus criaturas humanas. Lo que ahora importa es que tengamos el Espíritu Santo, lo que ocurre con todos los que sinceramente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nos abstendremos de prácticas externas no para sentirnos más santos que los demás, sino porque nos daña físicamente, o son motivo de tropiezo para hermanos más débiles, o porque estimulan malos deseos carnales o mundanos en nosotros. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Tengamos cuidado con los superespirituales, llenos de orgullo y vanidad, que pretenden saber lo que los demás ignoran y tener contacto directo con los ángeles, pero que no tienen al Señor, quien es el único que alimenta armoniosamente nuestro ser para que crezcamos en genuina vida espiritual. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Si hemos muerto a los principios del mundo y vivimos con Cristo,
Rechacemos toda práctica ritual de valor solo terrenal, porque son cosas temporales, que se desvanecerán con mandamientos de hombres que son. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Las prácticas rituales, solo externas, pueden tener algún valor cuando nos llevan a rechazar lo que nos daña, dominando nuestro cuerpo y nuestros sentidos, pero carecen de valor verdaderamente espiritual. Dominemos los impulsos de nuestro cuerpo, mantengámonos verdaderamente sumisos al Señor, con humildad y reverencia. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos recibido sinceramente el Evangelio, entonces tenemos que tener todo nuestro interés, todo nuestro corazón en el cielo, en el trono donde está Cristo sentado, intercediendo en cada instante y siempre por nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como redimidos, nuestra vista tiene que fijarse en el cielo, no en lo terrenal, con su corrupción y con su transitoriedad, considerando que estábamos muertos en nuestros pecados, pero que ahora nuestra vida resucitada está en las manos del Dios vivo y verdadero y omnipotente que vela siempre por nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos la maravillosa seguridad de que cuando Cristo, nuestro Señor, vuelva, la gracia de Dios que nos ha salvado resplandecerá con todo su fulgor de la gloria celestial en cada uno de nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Pablo nos exhorta, junto con los colosenses, a hacer morir todo pecado en nosotros, de los cuales menciona como ejemplos la impureza sexual, todo lo sucio, la flojera, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría, etc. Esto ocurrirá si decimos decididamente no cada vez que vengan a nuestra mente y nos tienten. Amén. Todos los seres humanos nacimos con una naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres. La ira, la maldad, el hablar ofensivamente son algunos ejemplos más de eso. Se destaca la mentira tan contraria a Dios, que es la verdad misma. Como nuevas criaturas en Cristo, debemos eliminarlas completamente de nuestra vida. Que el Señor sea con nosotros para ello. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Con mucha fuerza, Pablo nos dice que debemos estar revestidos del nuevo hombre, que es la imagen de nuestro Salvador, renovado por Él, para que nuestra manera de vivir sea un reflejo del Señor y todo el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Entre los redimidos por Jesucristo no debe haber diferencias raciales, ni de educación, ni sociales, ni ninguna otra, porque Cristo vive igualmente en todos nosotros. Hasta el creyente más humilde tiene algo que enseñarle a los demás. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo dice que somos santos,
es decir, apartados del mundo y amados, por lo cual debemos estar llenos en nuestro corazón de buenos sentimientos con nuestros hermanos, dispuestos a perdonarnos unos con otros, así como Cristo nos perdonó, a pesar de ser Él completamente inocente y nosotros culpables. Ese es el modelo de perdón que debe estar en el corazón de todo hijo de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Entre todas las virtudes que como cristianos debemos tener, el amor ocupa el primer lugar, como el lazo que une a todas las demás virtudes. Esto hará que la paz de Dios, que representa todos los bienes que Él nos da, gobierne o domine nuestra vida, por lo cual debemos estar siempre agradecidos. Amén. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. En nuestro corazón y mente debe estar abundantemente presente la palabra de Cristo, que está registrada en la Biblia, lo que nos debe enseñar a estimularnos unos a otros con alabanza permanente a nuestro Señor, de modo que nuestros himnos sean una elevación de nuestra alma al Señor. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hacemos, de palabra, de hecho o de pensamiento, sin excepción alguna, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias, tan gran Salvador que Dios nos ha concedido, cuyo amor es imposible que podamos comprenderlo en su totalidad. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 22. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. En forma completamente equilibrada, el Señor nos manda que las mujeres casadas respeten la autoridad de sus maridos y que éstos amen y sean amables con ellas, que los hijos sean obedientes y los padres no irriten a sus hijos con exigencias exageradas e interminables, y que los que trabajan con un jefe o patrón sirvan con sinceridad y temor de Dios a ellos. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Para que las relaciones familiares y sociales sean como es debido, todo lo que hacemos debemos hacerlo como si fueran para el Señor, como sirviéndole a Él. Él sin falta dará a cada uno una justa recompensa como a Él le parece, según su divina voluntad. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Si algún creyente es jefe o patrón, debe tratar con justicia a sus trabajadores, teniendo presente que Él también tiene un Señor en los cielos, que es Dios nuestro Señor. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. La palabra de Dios es terminante en cuanto a que debemos orar siempre, en forma permanente, y que nunca debemos olvidar dar gracias al Señor por los muchos bienes que nos da continuamente. Esta orden
no debiera ser necesaria si tomamos en cuenta el privilegio que es que Él nos oiga y conteste maravillosamente nuestras oraciones. Oremos pues sin cesar. Amén. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar del misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Nuestra oración debe incluir especialmente a los que predican el Evangelio, para que Dios les dé oportunidad de testificar y toque los corazones para que los que oyen sean salvados y para que los predicadores comuniquen el Evangelio adecuadamente. Por nuestra oración nos asociamos a su obra evangelística. Amén. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Debemos ser sabios para no perder ni una oportunidad de predicar o proclamar el Evangelio a los perdidos, y debemos hacerlo sin cesar. Generalmente una oportunidad perdida lo es para siempre. Esto debemos estudiar y prepararnos para presentar un mensaje claro que responde efectivamente a las necesidades espirituales de los inconversos. Amén.